Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Mira, cuando tú brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Recuerde, ¿de quién? De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Muy importante, ¿quién la vino a hablar? Dios. Entonces tú tienes que prestar atención. Tú tienes que saber que no es Miguel, que no se trata de Pablo, se trata de todo el consejo de Dios. Entonces, ¿para qué tú vienes a oír el consejo de Dios? ¿Para qué tú estás ahorita prestando atención? Y mira, para obedecer a la fe, diga, lo recibo. Lo recibo. Algo muy importante que escribe el profeta Daniel, en Daniel capítulo 12, versículo 10, dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Oído, amada, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán. ¿Los qué? Los entendidos. ¿Qué van a hacer los entendidos? Comprender. Entonces el estudio se llama, ¿cómo se llama el estudio? Entonces el estudio se llama llegar a comprender. Llegar a comprender. Ahora bien, ¿qué debemos de comprender? Bueno, ¿qué busca Dios con el proyecto Planeta Tierra? Eso es lo que tenemos que comprender. Porque todos andamos como cabritas, saltando y brincando, pero no nos detenemos a pensar qué es lo que está haciendo Dios desde el principio. ¿Por qué las cosas acontecen y suceden de tal manera? ¿Ven? Entonces, la Biblia, en la Sagrada Escritura, está todas las revelaciones de los misterios de Dios. Este misterio también es revelado. A algunos, comprender estas cosas ni le importan. A otros, la teología los carga locos. Nota, con una locura terrenal. A otros que estudian aún la escatología, les cuesta comprender las buenas nuevas de Dios. Bueno, para ellos es mucho más difícil. Los que estudian la escatología, les es mucho más difícil comprender los misterios de Dios. ¿Y qué es la escatología? Para los que no lo saben, es una rama de la teología que se encarga de estudiar la religión en las últimas cosas. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a comprender? Sí, ¿cómo podemos llegar a comprender? Si son palabras inefables. Bueno, es por revelación. ¿Y quién la revela? El Espíritu. Porque el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros, que ya conoce a Dios desde antes de la fundación del mundo, según 2 Corintios, capítulo 1, versículos 9 al 11. Entonces, ese mismo Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Y es el que nos lleva a comprender los misterios de las inescrutables riquezas de Dios en Cristo. Ahora bien, ¿qué quiere Dios? Los judíos podemos ver que piden señales. Los judíos quieren es ver para creer. Pero los gentiles buscan sabiduría. ¿Ve? Para saber lo que Dios quiere. Entonces, ¿quiénes estarán más cerca? ¿Los judíos o los gentiles de empezar primeramente a conocer la verdad?
Bueno, los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué los gentiles? Porque los judíos ya se les presentó Dios. Y cuando Dios se les presentó como Dios, no le creyeron. Entonces ahora le toca a los gentiles, por medio de la locura de la predicación, conocer las cosas de Dios. Y ellos más bien ahora enseñar aún a los judíos. Esto es tremendo. Vamos a la historia para comprender qué quiere Dios. En el libro histórico de Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23, presta atención, el ojo aquí ve, en el oír. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está diciendo Cristo de Nazaret a los que estaban ahí con él: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, los tres cielos. Este que está aquí, primer cielo, el que vemos, segundo cielo, y donde está el trono de la presencia de Dios, en el tercer cielo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, 1 y 2 al 4. Entonces, el Señor está diciendo: no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Entonces yo me pregunto, yo tengo que conocer la voluntad de Dios para poder entrar en el reino de los cielos. Si no, estoy frito. Fíjate lo que dice: en aquel día muchos me dirán Señor, Señor. ¿En cuál día? En el día después de la muerte. Después que tú te mueres, le vas a decir Señor, Señor. Entonces dice: en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira qué tremendo. O sea, que nosotros partamos con Él y nuestro espíritu esté en su presencia y le digamos: Señor, yo prediqué en tu nombre. Señor, yo eché fuera demonios. Señor, yo hice milagros. Y que el Señor nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, ¿quiénes son los que hacen estas cosas? ¿Quiénes predican en su nombre? ¿Quiénes echan fuera demonios? ¿Y quiénes hacen milagros? Los llamados pastores, los curas, los sacerdotes. Estos son los que hacen estas cosas. Pero ojo, mira, ojo con lo que oyes. En aquel día el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre no es que te portes bien. La voluntad del Padre se la dio al amado apóstol Pablo. Por eso, para que nosotros hagamos la voluntad del Padre, tenemos que primeramente recibir a Pablo como el apóstol. Porque eso es una orden de Dios. Ojo aquí. Pueden predicar, pueden hacer milagros y pueden echar demonios, pero si no hacen la voluntad de Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos, aquí en la tierra o en el espacio o en el cielo. Pues recordemos la frase del profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos está cerca. Pero cuando llegó Cristo de Nazaret, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea que estaba en él. Pero luego Pablo, el apóstol de los gentiles, dice:
yo predico el reino de los cielos. Así que el reino de los cielos está aquí y ahora. ¿Y qué dijo el Señor en los días de su carne con respecto a pedir? Dice claramente que pedí y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad la puerta y se abrirá. Porque esto es un tesoro para nosotros. ¿Qué necesito yo entonces para entrar en el reino de los cielos? Hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo conozco entonces yo la voluntad de Dios? ¿Quién la tiene? Muchos piensan que la voluntad de Dios es portarse bien. Y como pedir, no sabemos. Por eso tenemos que pedirle a Dios con sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que tenemos que aprender a pedir a Dios o clamar a Dios, como dice Jeremías 33:3. Muchos usan Jeremías 33:3 y claman a Dios, pero cuando Dios le responde, dicen, no, esto no puede ser así. No, tenemos que tener los sentidos ejercitados, abiertos en el conocimiento del bien y del mal, para comprender lo que Dios nos está aclarando y no ser renuentes a lo que Dios nos dice. Pues la voluntad de Dios no es portarse bien, sino que la voluntad de Dios es obedecer el evangelio de Dios. ¿Y quién lo trae? Pablo, el apóstol de los gentiles. Así está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 9, 3 al 15. Dice que Pablo, yendo camino a Damasco, de pronto le cayó un resplandor de luz del cielo que brillaba aún más que el sol. Lo rodeó a él y los que con él estaban. Y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y el Señor contestó, yo soy Cristo, al que tú persigues. El apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, quedó atónito de aquello que le ocurría, pero obedeció cuando le dijo, entra a Damasco y espera las instrucciones que te dirán para lo que debes de hacer. Pablo esperó en Damasco tranquilamente, o angustiosamente. Esperó angustiado. ¿Por qué? Porque estaba ciego, porque no veía durante 3 días. Así que en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 22, 12 al 15, dice, entonces un hombre piadoso según la ley, o sea, no era cualquier hombre, un hombre piadoso según la ley, o sea, era justo, llamado Ananías, que daba buen testimonio de todos los judíos que habitaban allá, vino a verme y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante pude ver, dice Pablo. Y él dijo, ¿quién dijo? Ananías, el Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, te ha escogido. ¿Te ha qué? Escogido. ¿A quién? A Pablo, para que conozcas su voluntad. ¿Están leyendo ahí? El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te ha escogido para que conozcas su voluntad, sin la que nadie puede entrar
en el reino de los cielos y oigas su voz de la boca del Señor, porque has de ser testigo de lo que has oído a todos los hombres. Por eso Pablo fue escogido para llevar el nombre del Señor a los reyes, presidentes, gobernadores y alcaldes, a los judíos, o sea, toda Israel, y también a todos los gentiles. ¿Quién entonces conoce la voluntad de Dios? Pablo, el apóstol de gracia, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo es el apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿El evangelio de quién? De Dios. De Dios. Cuando leemos el evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan, nos damos cuenta que son libros históricos y que son evangelios según ellos. Pero Pablo trae el evangelio de Dios. Oído. Oído. Este evangelio no es según Pablo. Este evangelio es según Dios. Es también necesario comprender que los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros históricos que hablan de la vida de Cristo de Nazaret, y ellos mismos se contradicen. Por ejemplo, cuando hablan de la resurrección de Cristo, uno dice que habían 2 ángeles dentro de la tumba, otro dice que había un ángel fuera de la tumba, otros dicen que el ángel estaba sobre la piedra, y otros dicen que había un ángel en los pies y uno en la cabeza. Podemos comprender entonces que todos difieren de la historia de lo que están escribiendo. En lo que sí están de acuerdo es que había sido un solo hombre llamado Cristo enterrado en esa tumba y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Ahí es donde hay veracidad, pero en la cuestión de que habían ángeles difieren de lo que ellos dicen, porque son libros históricos. ¿Y por qué es esto relevante? Bueno, porque si tú no tienes la verdad, no puedes ser libre. Necesitamos conocer hasta comprender la voluntad de Dios. Romanos 1:5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es Pablo el apóstol de los gentiles. Y Pablo es el único apóstol escogido por Dios para traer las revelaciones de los misterios de Dios, como está escrito en 2 Corintios 12:1. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice el amado apóstol Pablo. Y hoy, diga hoy, las está revelando. Es Pablo el apóstol enviado por Dios, como está escrito en Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo y este resucitado. Así que
como está escrito en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿A quién se la dieron? A Pablo. Yo, como un perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro, ojo aquí, otro no dice otros, sino y otro edifica sobre ese fundamento. Ustedes miren cómo sobreedifica. Así también está escrito en Efesios capítulo 3, 1 al 11, que Pablo es el apóstol de gracia. A Pablo se le dio esta administración para educar a la iglesia, al pueblo que venía a educar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Esto es a los curas, a los pastores, a los sacerdotes. O sea que Dios está levantando un pueblo y Él mismo los está educando para enseñarle a los pastores, curas y sacerdotes que ellos no tienen la razón. Como está escrito, Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios, ¿quién? Dios. Juzgará por Cristo, bendito, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a este evangelio. Este evangelio que nosotros predicamos le viene a dar matalilerón a todos los evangelios dados por los hombres, porque este es el evangelio de Dios. Así que apresúrense a estar en el trono de Dios. Apresúrense, porque llegará un momento que así como mi voz ha ido bajando, ya no tenga voz. O sea que yo parta con el Señor. Y cuando yo parta con el Señor, entonces ustedes correrán a buscar estos estudios en YouTube, en Facebook, para conocer la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Ojo lo que dijo, mosca. Así está escrito en primera carta a los Corintios 1, 18 al 21. Porque esta palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¡Ey! Oído, amada, porque cada casa tendrá su propio príncipe y ya nadie más enseñará a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos me conocerá, dice el Señor. Así que, ¿a dónde vas a ir a correr? ¿A qué iglesia te vas a meter? Ojo con lo que hoy se dice. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿Ah? Bueno, yo corro, dirá alguno, yo corro a la católica, apostólica y romana. Bueno, recuerden ustedes que en el tiempo de los templarios, cuando se metían, corrían y se escondían en la estructura de la iglesia, los quemaban y todos morían quemados de los que estaban adentro. Recuerden eso, porque Dios no está en cuatro paredes, Dios está en ti. Lo que tienes es que conocer cómo se mueve ese Dios. Y conociendo la voluntad de Dios que la habla el amado apóstol Pablo por el Espíritu Santo, entonces nosotros, por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu, se revelan los misterios de Dios. Y ahí es donde podemos llegar a comprender la voluntad de Dios
sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Mosca, o lo que oímos. Pues ya que la sabiduría del mundo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, recordemos que llegó a Cristo y más bien lo mataron, ¿verdad? Era el mismo Dios y lo mataron. Así que, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. ¿A quién? A Dios. Dios. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto que te estoy hablando es una locura, una completa locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a vosotros poder y gloria de Dios. Dios escogió a Pablo. ¿A quién? Para los gentiles, como a Moisés para Israel. Pablo, enviado a predicar a los gentiles, Pablo, enviado a predicar a los escogidos para avergonzar a los sabios de este mundo. Pues cuando Dios se le presentó como Dios, no le creyeron ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su propia forma de pensar. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. La voluntad de Dios es que obedezcamos la fe que es en Cristo, Señor nuestro, llegando a comprender el misterio revelado que está en Efesios capítulo 3, 1 al 11. Por esto os escribo yo, Pablo, prisionero de Cristo, por amor a vosotros los gentiles. Sin duda habéis oído la misión de la gracia de Dios que me ha sido dada para vuestro beneficio. Romanos 1:5. Así que estamos aquí en Efesios capítulo 3, 1 al 11. Mediante una revelación me fue declarado el misterio, como acabo de escribirlo brevemente. Leyendo esto, podéis comprender mi conocimiento del misterio de Cristo, que en las generaciones pasadas no se dio a conocer a los hombres, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a los santos. Ese misterio consiste en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. De este Evangelio fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada por la operación de su poder, propósito eterno en Dios. Aunque soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ojo aquí, ojo, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios de muchas formas, sea ahora dada a conocer por medio de esta iglesia a los principados, o sea, el papa, el cura, el sacerdote, el pastor, a los principados con potestad en los lugares celestiales,
como está escrito en Colosenses 2:15, o Hechos 23:5, o Éxodo 22:28, que ellos son príncipes con potestad, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor, de aclarar todas las cosas. Ellos tienen que oírte hablar a ti. Ellos tienen que oír hablar a esta hermosa, amada Madre Iglesia, que ya no se queda callada, que ya le dice, pero ¿por qué no somos bendecidos si Cristo vino a bendecir todas las familias de la tierra? Hechos 3:26. ¿Y cómo que no soy bendecido si Pablo dice en Gálatas 3:9, los de la fe no van a ser, son bendecidos con el creyente Abraham? ¿Por qué no somos los bendecidos? Queridos hermanos, Dios hoy está creando al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza, porque hoy tú tienes más santidad que ayer, mientras oigas esta gracia, mientras obedezcas este evangelio, te lleva a la santidad. Por eso Daniel capítulo 12 versículo 10 que estábamos oyendo, que dice 12:10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, porque no estábamos limpios, porque no estábamos emblanquecidos, porque no estábamos purificados. Hoy Dios nos limpia, nos purifica. Y nos emblanquece para la gloria de Dios. Como está escrito por el profeta Joel capítulo 2. He de recordar que Dios le habló a Abraham, nuestro padre ancestral, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por Cristo, el cual es la simiente, hoy somos bendecidos. Es el amado apóstol Pablo, diga Pablo. Por el Espíritu Santo, diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De Dios que está en él, quien nos revela que somos los bendecidos por medio de la obediencia a esta fe en todas las naciones. Porque los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Comprender esta gracia y obedecer esta fe es hacer la voluntad de Dios. ¿Usted entiende lo que es hacer la voluntad de Dios? Comprender esta fe, esta gracia, obedecerla. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y cuando llegue frente del Señor, ¿qué hizo usted? La voluntad suya, Señor. Entre en este reino de los cielos. Dice que habla del Mateo 7:21 para curarnos. Ajá. Pues entrando en el reino de los cielos, llega la añadidura, salud física, salud económica, o sea, libertad financiera, salud moral y salud espiritual a todos nuestros hermanos, amigos y compañeros, por medio de la obediencia a esta fe. Con respecto a esto, hay mucho que decir, difícil de explicar, porque se han hecho tardos para oír. Pero hoy el Señor, diga, el Señor nos lo revela por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente del nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los presento libres, perfectos, bendecidos y como una virgen pura delante del Señor mi Dios. Y recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que la luz del Espíritu Santo de Dios
está sobre cada uno de ustedes para llevar luz a las naciones. Gracias y paz. Ángeles con todos ustedes.